Saludos cordiales, me presento, soy Víctor Jonathan Vitivillón y vamos a hablar sobre las redes neuronales convolucionales. Bien, pero antes vamos a hablar sobre las redes neuronales, que son un subconjunto del Machine Learning. También son el núcleo de los algoritmos de Deep Learning. Se componen de capas de nodos que contienen una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Con esto pasamos ya al concepto de redes neuronales convolucionales. Estas redes utilizan datos tridimensionales con la finalidad de realizar trabajos de clasificación y reconocimiento de imágenes y objetos. También permite entradas de imagen, voz o señales de audio. Las neuronas de esta red funcionan de forma similar al cerebro humano. Se agrupan en capas para ir comprendiendo los diferentes niveles de abstracción. Primero detectan los patrones más simples, como líneas, curvas, etc. Y a continuación los más complejos, como caras, objetos, entre otros. Siguiendo con lo dicho anteriormente, vemos cómo opera el cerebro humano. Al querer procesar una imagen, el cerebro lo analiza, como vemos en la figura. Recepta esa información a través de la retina. Luego lo procesa y lo analiza hasta el momento de poder identificar qué objeto es. De la misma forma opera las redes neuronales convolucionales. Analiza el objeto, lo clasifica y lo identifica. Como vemos en la siguiente imagen, vemos que ya la red clasifica qué imagen es aquella. Luego pasa un proceso de convolución hasta tener un resultado. Pero más adelante vamos a explicar qué proceso pasa este modelo. Esta red contiene varias capas, pero vamos a hablar de las tres principales, que serían capa convolucional, capa de agrupación y capa totalmente conectada. La capa convolucional es el bloque principal de esta red y es donde se realiza la mayoría de los cálculos, como vemos por pantalla. En esta capa se requieren algunos componentes como datos de entradas, un filtro, un mapa de características y en esta ocasión supongamos que la entrada es una imagen en color compuesta por una matriz de píxeles en 3D. Esto significa que la entrada tendrá tres dimensiones: altura, anchura y profundidad, que corresponde a la composición de RGB en una imagen. También hay un detector de característica conocido como kernel o filtro, que se mueve por los campos receptivos de la imagen para comprobar si las características están allí. Este proceso se denomina convolución. Como vemos en la imagen, de la imagen coge una pequeña fracción que será aplicada por un filtro y luego de ese filtro se le hace el cálculo para obtener una entrada. La siguiente capa es la capa de agrupación, en el cual tiene como finalidad extraer la característica más significativa de la matriz. Esto hace aplicando algunas operaciones de agrupación que reducen la dimensión del mapa de características, reduciendo así la memoria utilizada durante el entrenamiento de la red.
El agrupamiento también es relevante para mitigar el sobreajuste. Y como vemos por pantalla, de la matriz va a sacar los datos más significativos. Y esta capa se asemeja de la convolucional, pero con la diferencia de que el filtro no tiene peso, pero el kernel aplica una función de agregación a los valores dentro del campo receptivo y está llena así la matriz de salida. Hay dos tipos principales de agrupación. Agrupación máxima, que selecciona el píxel con el valor más alto para enviarlo a la matriz de salida, y agrupación media, que calcula el valor medio dentro del campo receptivo. Aunque se pierde mucha información en la capa de agrupación, esta tiene grandes beneficios, que ayuda a reducir la complejidad, mejora la eficiencia y limita el riesgo de sobreajuste. La última capa, la capa totalmente conectada, realiza la tarea de clasificación basándose en las características extraídas de las capas anteriores y sus diferentes filtros. Y como vemos en la imagen, pasa por un dato de entrada, luego la imagen pasa a la capa de convolución y luego a la capa de agrupación y finalmente a la capa realmente conectada. Y así hemos finalizado. Como conclusión, tenemos esta red proporciona una arquitectura óptima para descubrir y aprender características clave de datos de imágenes y series temporales. Son una tecnología clave de aplicaciones, tales como se mencionó. También podemos agregar que cada capa neuronal de la red aprende a detectar diferentes características de una imagen de entrada. Y así concluye mi participación. Gracias. En esta parte vamos a exponer sobre las redes neuronales generativas, las cuales son modelos de inteligencia artificial diseñados para aprender a generar nuevos datos que se asemejan a los datos de entrenamiento originales. Estas redes aprenden las características y patrones del conjunto de datos de entrada y una vez entrenadas pueden crear datos simétricos que imitan las propiedades de los datos originales. Las características de estas redes se basan en prácticamente su arquitectura, en la que son dos redes neuronales que compiten entre sí, una generadora de datos falsos y una discriminadora que intenta distinguir entre datos reales y los falsos. Los segundos son los Variational Autoencoders. Utilizan una técnica de codificación y decodificación para aprender una representación comprimida de los datos. Esto le permite generar datos nuevos a partir de dichas representaciones. Estas redes neuronales generativas tampoco requieren de etiquetas para los datos de entrenamiento, lo que le facilita poder tener más datos no etiquetados y así poder entrenar los modelos. Pueden generar datos nuevos y originales que no estén presentes en el conjunto de datos de entrenamiento, lo que les hace útiles para tareas como la síntesis de imágenes, generación de texto, música, entre otros. Esto es lo que las caracteriza por ser redes neuronales generativas. Las ventajas y desventajas del uso de estas redes tienen una capacidad para crear datos realistas y originales, pero esto requiere grandes cantidades de datos para entrenamiento. Pueden ser aplicadas en diversos campos, como en las imágenes, texto, música, videos, entre otros, pero pueden sufrir problemas de modo colapso, donde generan ejemplos similares y poco variados, ya que van repitiendo lo mismo, entonces no hay mucha variación. El aprendizaje no supervisado es una gran ventaja para este tipo de redes, lo que permite utilizar datos sin etiquetar, pero el proceso de entrenamiento puede resultar muy costoso en cuanto a nivel de computación, en cuanto a nivel de procesamiento, ya que va a requerir más recursos que otros modelos al tener que procesar demasiados datos sin etiqueta.
ya que al estar etiquetados ya reflejarían un avance en el sentido de que no requerirán muchos recursos para tanto procesamiento. Flexibilidad para adaptarse a diferentes dominios y tipos de datos. Esto también se ve en su contrapartida, ya que esto demuestra sensibilidad a la calidad y cantidad de los datos de entrenamiento. Capturan distribuciones de datos complejas y multifacéticas, pero pueden generar datos que no son realistas o útiles si no se configuran adecuadamente. Esto es lo que podemos decir al momento de las redes neuronales generativas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andy Paja y yo voy a hablar sobre las redes neuronales Transformers. Primero conozcamos un poco qué son las redes neuronales Transformers. Un modelo Transformer es una red neuronal que aprende contexto y significado mediante el seguimiento de relaciones en datos secuenciales, como las palabras en una oración. Las redes neuronales han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural y otras tareas secuenciales. Estos modelos aplican una técnica matemática llamada autoatención o atención propia, que consiste en que en lugar de procesar secuencialmente, los transformers consideran todas las palabras al mismo tiempo, asignando pesos diferentes a diferentes palabras y así capturando relaciones contextuales complejas. La autoatención es fundamental para capturar conexiones sutiles entre elementos de datos de una serie. Veamos cómo funciona. La clave del funcionamiento de los transformers es la autoatención, como ya lo habíamos explicado. ¿Cómo, cómo funciona la autoatención? Consiste en que cada palabra o token en la secuencia se representa como un vector. La autoatención lo que hace es calcular la relevancia de cada palabra con respecto a todas las demás palabras en las secuencias, para así poderle asignar un peso a dicha palabra, lo cual indicaría su importancia relativa en ese contexto. Ahora hablemos sobre su arquitectura. La arquitectura de un transformer se divide en dos partes principales, en codificador y decodificador. El codificador lo que hace es procesar la entrada y crea una representación contextualizada. También utiliza múltiples capas de autoatención para capturar relaciones complejas entre palabras. Y cada capa de autoatención tiene vectores de consulta, clave y valor, y se aplica una función de atención para calcular los pesos. El decodificador lo que hace es generar la salida a partir de la representación contextual creada por el codificador. Y también utiliza capas de autoatención para considerar el contexto y generar predicciones. Además, también se utilizan máscaras de atención para evitar que las palabras futuras influyan en las anteriores durante la autoatención. Ahora hablemos sobre el preentrenamiento y su afinación. Los transformers se preentrenan con texto sin etiquetar y se afinan con datos etiquetados. Los transformers, para entrenarse, primero se preentrenan en grandes cantidades de texto sin etiquetar y luego se afinan en tareas específicas con datos etiquetados mucho más pequeños. Algunos ejemplos populares de transformers incluye BERT, que es utilizado para la clasificación de texto y extracción de información, GPT, que genera texto y completa automáticamente, y T5, que transforma todas las tareas de procesamiento del lenguaje natural en un formato de texto a texto. También hablemos sobre las aplicaciones de los transformers. ¿En qué se lo aplica? Tenemos en el área de tecnología que los transformers están en la traducción de texto y habla en tiempo real. En el área de científica también tenemos el análisis de cadenas de genes en ADN y proteínas para acelerar el diseño de fármacos. Y en otros ámbitos tenemos detección de tendencias, prevención de fraudes o recomendaciones en línea y mejoras en la salud. También en búsqueda de motores como Google y Microsoft Bing. Y
Como podemos observar, bueno, escuchar, las redes neuronales Transformers han revolucionado el campo del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial en general. Por su arquitectura, la autoatención ha superado los límites de las redes neuronales recurrentes, o sea, ha superado las limitaciones que tienen las redes neuronales recurrentes, por sus siglas RNN, y las convolucionales, la CNN. Y algunas de las razones de por qué los transformes son tan impactantes es su representación contextual avanzada. La autoatención lo que permite es que los transformes consideren todo el contexto de una secuencia, lo que resulta en representaciones más ricas y significativas. Esto es especialmente valioso para tareas como la traducción, como ya mencionamos, donde las palabras pueden tener diferentes significados según el contexto. También la eficiencia en el entrenamiento, aunque si explicamos que los transformers para preentrenarse necesitan grandes cantidades de datos, una vez entrenados, su afinación en tareas específicas es mucho más rápida y eficiente. Esto ha acelerado el desarrollo de nuevos modelos y aplicaciones. La transferencia de conocimiento. Los transformers preentrenados en grandes corpus de texto pueden transferir su conocimiento a una variedad de tareas. Por ejemplo, un modelo preentrenado en lenguaje natural puede adaptarse para la clasificación, generación de texto o extracción de información. Y por sus aplicaciones diversas, como ya mencionamos, en la traducción automática, se lo utiliza mucho, también en el resumen de texto, en los chatbots y en las recomendaciones personalizadas y mucho más. Su versatilidad los convierte en una herramienta fundamental. En resumen, las redes neuronales Transformers han cambiado la forma en la que interactuamos con el lenguaje y han allanado el camino para futuros avances en la inteligencia artificial. Su capacidad para capturar relaciones contextuales y su eficiencia en el entrenamiento los hacen esenciales en la era actual de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Ariel Valencia y voy a presentar un script donde se crea y entrena a un modelo que utiliza redes neuronales convolucionales. Este modelo ha sido tomado del canal Ringatech, el cual fue creado hace dos años, en 14 de septiembre de 2021, donde se creó tres modelos, en los cuales se probó en dos diferentes escenarios, pero de ellos se ha tomado el que ha funcionado mejor y que ha dado mejores resultados, el cual es un modelo neuronal convolucional. Para empezar tenemos la librería TensorFlow, la cual nos va a servir para entrenar al modelo y crearlo. También tenemos la librería TensorFlow Dataset, la cual nos va a ayudar a manejar el conjunto de datos o datasets. A continuación tenemos la librería Matplotlib, la cual nos ayudará a presentarnos las imágenes para ver cómo van quedando y para ver si son entendibles para las redes neuronales convolucionales. A continuación tenemos la librería CV2, la cual nos va a permitir modificar estas imágenes de perros y gatos. Después tenemos la librería NumPy, la cual nos va a permitir ordenar de diferente forma estas imágenes dentro de las variables que van a contenerlas. Y por último tenemos la librería OS, la cual nos va a permitir realizar ciertas configuraciones en el sistema operativo. Para empezar, tendremos que tener un dataset, la cual es cat versus dogs, que se encuentra dentro del de TensorFlow Datasets. Aquí tenemos una documentación en la cual podemos obtener la URL donde está guardada este dataset, y eso lo tenemos aquí, en esta parte. Ese URL se lo indicamos al código en esta parte con ayuda de esta función. Luego de eso cargamos estos datos a la variable datos, y eso lo hacemos con ayuda de la librería TensorFlow Datasets. Una vez hemos hecho esto, ejecutamos esta porción de código y va a comenzar a descargarse estas imágenes y a cargarse dentro de la variable datos. Vemos ya ha terminado de descargarse y cargarse estas imágenes y nos dice que ha encontrado que dos imágenes están corruptas, pero no genera un problema para nuestro entrenamiento, ya que este dataset tiene 23.262 imágenes de perros y gatos, las cuales están etiquetadas, así que representa una cantidad minúscula y no nos va a generar un inconveniente. A continuación tenemos que ver cómo van a presentarse estas imágenes o cómo van a guardarse dentro de las variables que vamos a crear. Entonces, para eso utilizamos la herramienta Matplotlib,
la cual que a través de este comando vamos a presentar de un tamaño de 20 por 20 las primeras 25 imágenes que tenemos en este caso en la variable datos. Y para esto también le decimos que nos presente en un tamaño fijo, cuadrado, el cual va a ser de 100, tal como le especificamos en esta parte. También le decimos que nos presente en una escala de grises. Esto es para que las redes neuronales tengan un trabajo más sencillo, ya que si se entrenan con imágenes a color va a tardar mucho más. Y además en escala de grises es todavía entendible. Y como vemos, con todas esas configuraciones que se ha hecho, siguen siendo imágenes reconocibles y tienen una resolución adecuada. Así que, como se ha quedado satisfecho con esto, vamos a ejecutarlo. Y como vemos, son entendibles para los humanos, entonces también son entendibles para las redes neuronales. Así que como nos gusta este tamaño y esta forma que tienen las imágenes, entonces ahora vamos a guardarlo dentro de una variable para entrenar las redes neuronales. En este caso vamos a guardarlo en esta lista llamada datos de entrenamiento. Y vamos a decirle que le coloque todas las configuraciones o modificaciones que se habían hecho acá arriba, tanto del tamaño como el color y la resolución. Y eso lo hacemos con una iteración for, la cual va a guardar todas las imágenes una por una dentro de la variable datos de entrenamiento, tanto la imagen como la etiqueta. Como vemos, nos dice que ya se ejecutó y podemos verificar su contenido. Si ejecutamos este comando para ver la cantidad de datos que hay en la variable datos de entrenamiento, nos va a decir que tiene 23.262, es decir, que se guardó adecuadamente la información dentro de esta lista. Ahora vamos a crear dos variables. Una va a ser variable X y otra variable Y, las cuales son listas donde en una vamos a guardar las imágenes y en otra las etiquetas, es decir, si es perro o gato. Eso lo hacemos con una iteración dentro de la variable datos de entrenamiento, la cual le especificamos en cada variable lo que queremos guardar. Esto lo ejecutamos. Y ahora necesitamos de la librería NumPy para que estos datos, en lugar de ser listas, sean arreglos. Y eso lo hacemos con la función array. Y lo ejecutamos. Y les decimos que sea flotante de 255, ya que los píxeles normalmente son de 0 a 255, pero necesitamos que sea de 0 y 1. Una vez que ejecuta eso, ahora vamos a preparar los datos de entrenamiento. Es decir, cuántas imágenes de las que tenemos se van a utilizar para entrenar y cuántas imágenes se van a utilizar para probar si este entrenamiento ha funcionado. En este caso le decimos que 19.700 imágenes se ocupen para entrenar al modelo y las 3.760 más o menos que quedan se utilicen para probarlo. Asimismo con las etiquetas. Si ejecutamos esto, ahora vamos a probar si se guardó adecuadamente. Vamos a utilizar este comando y vamos a comprobar si hay la cantidad especificada dentro de esta variable. Y como vemos, si tiene las 19.700 imágenes. Y si probamos en esta variable de acá, que es para entrenamiento, nos dice que tenemos 3.562 imágenes. Entonces se guardó adecuadamente la información en cada variable. Ahora vamos a hacer una modificación en los datos, ya que como habíamos visto en las imágenes, son normales, imágenes normales, pero necesitamos que nuestro modelo entienda incluso imágenes que no estén en una resolución adecuada o que no tengan una estructura común, como por ejemplo, si está de cabeza o si está deforme a los lados, si está deforme en una parte, si está deforme en ciertos lados o alrededor. Entonces, de esta forma nuestro modelo se va a entrenar mejor y va a entender mucho mejor las imágenes que se presenten, aunque sea en movimientos rápidos. Entonces, vamos a hacer estas modificaciones y para eso utilizamos esta librería que se llama imagen data generador, en la cual le indicamos que a la imagen, a la variable dataGen, que va a ser la variable donde se va a entrenar, se le haga ciertas modificaciones, la cual son rotación, ensanchamiento, alargamiento, zoom, y después de todas estas modificaciones se va a generar esta variable de entrenamiento y se van a guardar dentro de esta variable, la que habíamos creado anteriormente, que es X entrenamiento, que habíamos guardado 17.700 imágenes. Luego de eso, usamos la función de matplotlib para mostrarnos y ver cómo están quedando las imágenes. Entonces ejecutamos este código y como vemos, estas son las imágenes que se van a guardar en la variable de entrenamiento. Todas estas imágenes van a guardarse con sus etiquetas, así que las redes neuronales van a saber cuáles son perros y cuáles son gatos.
y se van a tener un mejor entrenamiento. Luego de eso, creamos las variables que van a controlar cuántas iteraciones van a haber dentro del entrenamiento. En este caso le ponemos que sea de 32, tanto en el entrenamiento como en la validación. Es decir, para que haya 616 entrenamientos dentro de cada época. Esto lo ejecutamos para que se guarde. Y ahora ya vamos a crear el modelo. El modelo es una red convolucional, la cual van a tener 3 capas convolucionales. La primera va a tener un filtro de 32, el segundo va a tener 64 filtros, la tercera va a tener 128 filtros, y cada una va a tener filtros, capas de agrupación, como vemos. Y les indicamos también que la información que va a entrar, es decir, las imágenes, tienen un tamaño de 100% y una entrada de colores, que es escala de grises. Luego de las capas convolucionales, también va a tener una capa densa con 100 neuronas, la cual va a tener una salida sigmoid, la cual va a entregar datos binarios, ya que en este caso son dos casos, puede ser gato o perro. Entonces se ha elegido un sistema binario en que el gato tiene un número y el perro tiene otro número. Como nos ha funcionado este modelo, entonces vamos a ejecutarlo y aquí ya se creó el modelo. Luego vamos a compilar el modelo a través del optimizador Adam, y como habíamos dicho que es binario, vamos a utilizar el Binary Cross Entropy. Ya compilamos el modelo. Ahora vamos a usar las librerías TensorFlow para crear las TensorBoard. Esta herramienta está disponible en Google Colab, pero para el caso de esta herramienta no está disponible, pero también crea las carpetas donde se va a guardar esta información, lo cual puede ser transferible a Google Colab, donde se puede observar cómo ha evolucionado el modelo que estamos creando. Así que por eso lo hemos mantenido. Luego de eso, vamos a crear estas variables que van a controlar el entrenamiento. Y como hemos dicho, que tengan una iteración de 32. Ahora vamos a comenzar a entrenar al modelo. En este caso, le hemos usado la función fit de TensorFlow. Le hemos dicho que tenga 150 épocas de entrenamiento y le indicamos aquí los iteradores que creamos anteriormente, además de este de acá, que creamos hace poco. Luego de eso, va a regresar toda esta información al TensorBoard. Como habíamos dicho, llamamos a la función TensorBoard, que no está disponible en esta herramienta, pero en Google Colab sí, y puede ser transferido estos archivos a Google Colab para observar cuál ha sido el progreso de las redes neuronales. Ahora vamos a empezar a entrenar el modelo. Este proceso va a tardar un tiempo, pero cuando termine va a presentarnos ya un modelo entrenado y nos va a decir qué porcentaje de efectividad tuvo en cada entrenamiento, en cada época. Vamos a esperar y cuando termine, volvemos. Como vemos, ya ha terminado de entrenar en las 150 épocas al modelo. Y como vemos, tenemos un porcentaje de aciertos del 84 por aquí, 87, 75, 68, 93. Y vemos que en todos los casos tiene un buen porcentaje de efectividad, desde casi 90 hasta un poco más de 90, en ciertos casos 70. Entonces, como vemos que ha resultado un buen entrenamiento, entonces hemos agregado un código que nos va a exportar los resultados del entrenamiento, como habíamos dicho,
En esta herramienta, Kaggle no permite utilizar o llamar a las Tensor Board, donde se puede analizar el progreso del entrenamiento, pero podemos exportar el logs, la carpeta donde se ha guardado el entrenamiento, que en este caso es logs news, y en este caso tenemos los diferentes archivos que ha obtenido el entrenamiento y la validación. Y por eso ejecutamos este código y nos presenta que este es el link donde se va a descargar esta carpeta comprimida. Si le damos clic, nos comienza a descargar. Luego de eso la descomprimimos y la subimos a Google Colab. En este caso, en Google Colab sí podemos usar a la TensorBoard y la hemos subido a la carpeta con los mismos nombres que teníamos en el Kaggle. Entonces aquí ya podemos observar cómo ha ido progresando la red neuronal y vemos que hasta a lo final tenemos buenos resultados de efectividad. Podemos analizar más a detalle esto incluso con los diferentes resultados que nos permite obtener el TensorBoard, como las pérdidas en las épocas y todos estos datos. Como vemos que ha sido un buen entrenamiento, ahora vamos a pasar a guardar el modelo. Y eso lo hacemos con el siguiente código, el cual en el cual vamos a guardar el modelo como un archivo H5, ya que hemos trabajado con TensorFlow y hemos entrenado al modelo con esta herramienta. Entonces vamos a guardarlo con este comando y ahora podemos ver si recargamos, podemos ver que ya tenemos aquí el modelo guardado en formato H5 o HDF. Luego de eso vamos a instalar esta librería que es TensorFlow.js. Y bueno, en este caso yo ya lo tenía instalado, así que no va a haber gran cambio. Esperamos hasta que termine. Una vez que ya termina, ya podemos ejecutar. Bueno, primero vamos a crear una carpeta donde vamos a guardar el modelo, que en este caso le hemos puesto carpeta de salida, y vamos a ejecutar y recargamos las salidas. Y como vemos ya tenemos aquí la carpeta de salida. Luego de eso vamos a utilizar la herramienta TensorFlow.js para convertir este archivo en formato .h5 a formato Keras y la vamos a guardar en la carpeta de salida. Entonces vamos a ejecutar esto. Esperamos. Y ya ha terminado de ejecutar. Entonces vamos a recargar el directorio. Ahora si revisamos, tenemos aquí tanto el modelo JSON como los archivos .bin, los cuales los podemos descargar de la misma forma en que descargamos las carpetas de logs. Pero como yo lo tengo descargado, voy a saltarme ese paso y ahora voy a abrir directamente la página de HTML que se ha creado para probar este modelo, para ver si funciona adecuadamente, en el cual se llama al modelo de JSON y vamos a ejecutarlo en un servidor local. Vamos a irnos a la carpeta donde tengo guardado esto. Y voy a ejecutar un servidor local. Listo, ahora nos vamos al navegador y vamos a abrir el localhost.
en el puerto 80. Ahora tenemos que darle permiso a la cámara. Para poder darle permiso o acceso a la cámara, tengo que apagar la cámara en el Zoom. Y como vemos aquí, ya tengo acceso a la cámara y vamos a mostrarles diferentes imágenes al modelo para ver si está funcionando adecuadamente. Vamos a mostrarle la imagen de un gato y como vemos nos dice que es un gato. Mostramos otra imagen y nos dice que es un gato. Ahora vamos a mostrar de otro animal, por ejemplo, y nos dice que es un perro. Mostramos otra imagen, nos dice que es un perro. Un perro. Vamos a mostrar ahora esta imagen. Y como vemos, el gato no está de forma vertical y a pesar de eso puede distinguirlo. Entonces, como vemos, este modelo funciona adecuadamente para distinguir entre perros y gatos. Y esto lo ha hecho con un modelo de redes neuronales convolucionales. Gracias por su atención.